Hola, vamos a tratar de explicar los parámetros de transformación de las coordenadas reales tomadas sobre el terreno por un técnico en un levantamiento topográfico a coordenadas catastrales cuando se aprecia que el catastro pueda estar desplazado. Sabemos que para que se pueda obtener la validación técnica catastral es necesario que las coordenadas encajen sobre la cartografía catastral y por lo tanto si ésta tiene un desplazamiento que se transforme las coordenadas reales en coordenadas catastrales introduciendo los metadatos, los parámetros de ese desplazamiento. Vamos a suponer que las coordenadas reales x e y son estas que tenemos aquí expresadas en metros con decimales hasta los centímetros y que en este primer momento las coordenadas catastrales coinciden perfectamente con ellas. La representación del polígono definido por estas coordenadas sería este cuadrado, cuyo primer vértice de arriba a la izquierda tiene la coordenada 1, 3, como estamos viendo aquí, que se corresponde a esto de aquí. La siguiente sería la 3, 3, que estamos viendo aquí. La siguiente la 3, 1, que vemos aquí. La última la 1, 1 y cerrando repetimos la coordenada inicial. Pues si coinciden las catastrales con las reales no se apreciaría ningún desplazamiento. Pero puede ocurrir que el catastro tenga desplazamientos, giros, cambios de escala, etc. Y vamos a ver cómo se tratan todos estos temas en la sede electrónica de catastro. Sabemos en la sede de catastro que se nos dice que si hubiera algún tipo de desplazamiento o giro deberían utilizarse los parámetros AX, BX, CX y AI, BI, CI. De modo que las coordenadas catastrales serían aplicar a las coordenadas topográficas esos parámetros. Vamos a ver cómo se hace esto y cómo se puede entender. Supongamos que en catastro se ha comprobado que el catastro está desplazado hacia el este, con respecto al terreno está desplazado, por ejemplo, medio metro. Sabemos que la CX es la que expresa precisamente los metros que el catastro esté desplazado hacia el este. Si aquí pusiéramos 0,5, nos dibujaría ya como coordenada catastral no exactamente la misma, sino que habrían variado ligeramente y veríamos que la representación roja no coincide exactamente con la azul, que es la tomada sobre el terreno, sino que tiene un desplazamiento de medio metro hacia el este. Y la CI, el parámetro CI, es el desplazamiento que el catastro pueda tener hacia el norte. Si se hubiera comprobado por el técnico que el catastro está desplazado un metro al norte, aquí meteríamos el parámetro 1 y tendríamos que el polígono azul es las coordenadas tomadas sobre el terreno y el polígono rojo serían las coordenadas catastrales que están desplazadas, como decíamos, medio metro hacia el este y un metro hacia el norte. Si en vez de ser medio metro al este y un metro al norte, pues fuera un metro al este y 5 metros al norte, pues iríamos metiendo aquí los parámetros que en cada caso se necesiten. Si son solo 4 metros, pues 4 metros y vamos viendo en cada caso cuál es la modificación y la representación que tiene en cada supuesto. Que no hay ningún desplazamiento hacia el norte, pues este parámetro CI quedaría a cero. Podemos encontrarnos también en esta situación tanto si la forma inicial es un cuadrado como si tiene otra forma distinta. Si cambiamos estos parámetros, pues tendríamos un polígono distinto al cambiar sus coordenadas, que en esta situación también estaría desplazado un metro hacia el este y podría estar, por ejemplo, desplazado 2 metros hacia el norte. Al meter aquí estos parámetros se nos calculan a la derecha las coordenadas catastrales y en este gráfico quedan representadas. Imaginemos que el polígono es distinto, no es ni el cuadrado ni el trapecio que estamos viendo, sino que tiene otra forma distinta, pues con estas coordenadas y estos parámetros se transforman en coordenadas catastrales y estamos viendo la representación con coordenadas sobre el terreno y la representación catastral que en todos estos casos resulta estar desplazada. Imaginemos que el desplazamiento no es hacia el norte, sino que es hacia el sur, pues bastaría con poner el signo negativo y poner, por ejemplo, que está desplazado medio metro al sur, y ya tendríamos aquí la figura desplazada medio metro al sur. O que no tiene un desplazamiento hacia el este, sino hacia el oeste, pues lo pondríamos con valores negativos, por ejemplo, menos 0,5 metros hacia el oeste. En fin, en cualquiera de estos supuestos estamos viendo cómo la casilla CX es la que nos expresa el desplazamiento hacia el este, que ha de ser positivo, si es hacia el este, o negativo si es hacia el oeste, y la CI nos indica el desplazamiento catastral hacia el norte, que debe ser positivo si va hacia el norte o negativo si fuera hacia el sur. Vamos a volver a la geometría inicial en la que teníamos un cuadrado y supongamos que tenemos este desplazamiento. Este sería el supuesto más sencillo, pero podemos encontrarnos con mayores complicaciones, que no solo se conserve la geometría y haya un desplazamiento, sino que incluso haya cambios en la geometría, haya cambios de escala. Por ejemplo, podemos encontrarnos con que
en las mediciones en horizontal resulta que en catastro tengan una escala mayor, estén a 1,5 sobre 1, es decir, una escala de un 50% más grande. Nos saldría así la figura. Y que también en la parte de la I pudieran ser también 1,5 veces. Entonces tendríamos un desplazamiento ya no solo por la posición de los puntos, sino por el tamaño de los puntos. Si además esto lo movemos, por ejemplo, 2 metros hacia el hacia el norte, pues tendríamos una geometría totalmente distinta. Puede ocurrir también que lo que tengamos no sean cambios de posicionamiento y cambios de escala, sino que también nos encontremos con giros. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que tenemos estos parámetros. Esto lo dejamos en 1, esto lo ponemos aquí en 0,5, por ejemplo, en 3,5, en 0,5, en 1 y en menos 0,5. Estos parámetros nos dan una figura totalmente distinta de la que teníamos inicialmente. Si queremos en concreto documentar que hay un giro en el vértice noreste y un cambio de escala, pues aquí pondríamos el parámetro negativo 0,5 y tendríamos un giro de esta naturaleza. Es decir, en función de lo que el técnico vaya observando en el terreno, tendrá que rellenar estos parámetros que se calculan, como nos dice la sede electrónica de catastro, a través de, según recomienda, resolviendo ecuaciones por el método de Gauss-Jordan, que yo ni puedo explicar ni conozco como registrador que soy. Lo que sí se puede recomendar es la utilización de unas aplicaciones que hay en el mercado que nos permiten hacer el cálculo de estos parámetros ya más complicados, no solo el desplazamiento hacia el este-oeste o el desplazamiento hacia el norte-sur, sino estos giros y estos cambios de escala. Aquí hemos visto un ejemplo en el que se aparece girado en catastro, girado sobre el vértice noreste y un cambio de escala, pero también podría estar girado sobre el vértice sureste. Por ejemplo, en ese caso los parámetros ya serían distintos, serían estos que estoy rellenando ahora mismo. Aquí tenemos un giro totalmente distinto en este caso. ¿Cómo se calculan estas AX, BX, CXI o BI? Pues aparte de por el método matemático que se nos ha expresado, hay una utilidad que ofrece gratuitamente el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos que permite que se está aquí en la dirección coigt-gml.e, visado.net, permite hacer los cálculos de las transformaciones. Se trataría de meter aquí las coordenadas de 3 puntos al menos, y son suficientes, se requieren como mínimo 3 y no hacen falta más, de coordenadas reales. Por ejemplo, en el caso nuestro eran estas 1, 3, 3, 3 y 3, 1, pues aquí están metidas 1, 3, 3, 3 y 3, 1, y meter cuáles son las coordenadas que están desplazadas en el catastro, que si volviéramos al ejemplo este mismo que tenemos aquí, serían 4, 3, 6, 2, vamos a ir rellenándolas, 4, 3, 6, 2, y la última era 5, 0. 5, 0. Al darle aquí a calcular los parámetros, nos dice cuáles son los parámetros necesarios para esta transformación. Estos parámetros, AX es 1, BX es 0,5, CX es 1,5, como hemos visto por aquí, 1, 0,5 y 1,5, y AI es menos 0,5, BI es 1 y CI es 0,5. Repetimos, menos 0,5, 1 y 0,5, que son los mismos que teníamos puestos aquí. Entonces, combinando la utilidad de esta hoja de cálculo en Excel tan sencilla que nos permite hacer aquí correcciones y ver visualmente el resultado, con la herramienta que ofrece el Colegio de Ingenieros Técnicos para el cálculo de esos parámetros, se puede llegar a comprender, para los que no somos técnicos, cómo es el funcionamiento de esos parámetros, esa transformación de las coordenadas reales a las catastrales, de modo que la coordenada catastral X se obtenga multiplicando la X del terreno por AX, sumándole BX por Y y sumándole CX, y la Y' se obtiene con la fórmula que establece la sede electrónica del catastro necesaria para poder obtener una validación técnica positiva. Muchas gracias.